tanto virtual como presencial. Aquí presencial vamos a tener hoy una actividad muy divertida porque que no la vamos a poder tener por este medio porque todavía no somos tan habilidosos técnicamente. Sé que no es tan difícil, pero no tenemos habilidad esa parte. Vamos a escuchar hoy los podcasts que hemos venido realizando en el colectivo artístico. Entonces, con las personas que están hoy aquí en la presencialidad, vamos a trabajar este tema. Recuerden que tenemos diferentes actividades. Este martes vamos a tener, martes 28, de 4 a 6 de la tarde, vamos a tener un taller dictado por el licenciado Leandro Quiroz. Leandro Quiroz es un colaborador de ASANAFE de ya hace varios años. Se licenció en literatura y sacó en estos días un libro nuevo. Y también nos va a ayudar quiere colaborar con ASANAFE y nos va a dictar un taller muy bonito que se llama De las letras a la creatividad. Va a ser en Envigado. La información se la están mandando por el WhatsApp, pero para que lo tengan entre sus saberes. Este martes de 4 a 6 de la tarde presencial. Y también vamos a tener para nuestra celebración del Día de los Derechos de las Personas con Esquizofrenia, va a ser el día 9 de septiembre. Para ese día, acuérdense que estamos todos invitados, toda la familia ASANAFE. Esta reunión ya está confirmada. Vamos a tener unas exposiciones muy interesantes y vamos a tener las presentaciones del colectivo artístico. Entonces, es muy importante también que atentos a la programación y a todas las pedidos que le hemos hecho. Vamos a hacer una muestra de arte de las personas que trabajan en ASANAFE y de todo lo que hemos podido como realizar en estos 10 años. Acordémonos que también estamos celebrando 10 años de la existencia de ASANAFE. Esto es una celebración muy importante y creo que tenemos nuevos aires y esta parte social es muy importante para que todos nos integremos. Para el día de hoy tenemos a la doctora Natalia Rodríguez. La doctora Natalia Rodríguez es residente de segundo año de la Universidad de Antioquia, como todos los residentes que ustedes han ido conociendo. Natalia es médica del CES, ¿cierto, Natalia? Sí, del CES. Y lleva 2 años, ya termina, dentro de poquito ya es tercer año, ¿cierto? También se ha vinculado a las actividades de ASANAFE y pues ella también está como ansiosa de conocer este grupo. Natalia, llevamos ya 10 años, en estas reuniones llevamos más de 5 años, ¿cierto? Que está con María. Y Natalia, nosotros hacemos como esa reunión de diferentes temas, les enseñamos a las personas y compartimos como todas las dificultades o fortalezas que tengan en estas áreas diferentes personas, y uno de los temas que las personas han pedido y que han venido pues como solicitando es que hablemos de los exámenes clínicos. A uno, ¿para qué le piden tantos exámenes clínicos? ¿Para qué tanta cosa? ¿Por qué cada 6 meses? ¿Por qué cada 3 meses? ¿Por qué nos regañan a veces cuando no llegamos, si llegamos en esos exámenes? ¿O qué puede pasar cuando nosotros no pensamos que es tan importante estos exámenes? Entonces, Natalia, bienvenida a ASANAFE. Eres una nueva amiga de nosotros, pues, más aquí. Y en este momento estamos 13, 14, 15, 16, 17, estamos 20 personas contando con la presencialidad y la virtualidad. Entonces, bienvenida y te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Primero pues los saludo, les agradezco pues como por esta invitación y por haber escogido pues como un tema tan importante. Voy a ir compartiéndoles pantalla para que me confirmen si estamos bien. Ahí me escuchan bien, estamos bien de audio. Sí, señora.
Bueno, muchas gracias. Y ya les voy a compartir la presentación. Me Sí, confirman, por favor, cuando aparezca ya la imagen. Listo, ahí ya deberían estar viendo como... ya. Perfecto. Entonces, bueno, como les comentó la profe Aurora, entonces ustedes mismos fueron como quienes sugirieron este tema tan importante y me presento nuevamente. Mi nombre es Natalia Rodríguez, yo soy médica general de la Universidad CES. Ahorita soy residente de psiquiatría en la Universidad de Antioquia y el tema del que vamos a hablar hoy es acerca de la importancia de los exámenes clínicos cuando tomamos medicamentos, sobre todo medicamentos relacionados como para los trastornos y las enfermedades mentales. Lo primero que quisiera como compartir con ustedes es la relación que hay entre la enfermedad mental, los trastornos mentales y la mortalidad. Las enfermedades mentales graves, como lo son la esquizofrenia, como lo son el trastorno afectivo bipolar y también el trastorno depresivo, se ha encontrado para estas enfermedades que a lo largo de los estudios que se han realizado durante muchos años sobre este tipo de enfermedad mental, han visto que las personas que padecen una enfermedad mental grave tienen una vida más corta, tienen menos años de vida que una persona que no padece de una enfermedad mental grave. ¿A qué se debe esto? En una parte a la presencia de otras enfermedades, sobre todo de orden cardiovascular, es decir, que afectan el corazón y la circulación sanguínea, y únicamente como por el hecho de sufrir de una enfermedad mental como es la esquizofrenia y como es el trastorno afectivo bipolar, nos da un riesgo y nos genera menos años de vida. ¿Qué son entonces esas enfermedades cardiovasculares? La enfermedad cardiovascular es un término muy amplio, abarca muchas enfermedades y son trastornos que están relacionados con el corazón, los vasos sanguíneos. Generalmente estas dificultades y estos problemas que aparecen durante el padecer este tipo de enfermedades cardiovasculares se asocian con el término aterosclerosis. ¿Qué es esa aterosclerosis? Es la formación de una placa de colesterol dentro del interior de los vasos sanguíneos. Entonces es más o menos como si a una tubería le pusieran un obstáculo grande para que el líquido que la contiene fluya fácilmente. Entonces sufrir de enfermedad cardiovascular en parte se debe a la presencia de esas placas de grasa que se forman dentro de los vasos. Esto pasa cuando esa grasa y ese colesterol se acumulan dentro de esa tubería llamada vaso sanguíneo o arteria. Y en el caso de que eso pase con una arteria, cuando una arteria se bloquea, se obstruye, puede llevar a que se presenten infartos en el corazón, puede llevar a que se presenten accidentes cerebrovasculares, los conocidos derrames, que la gente normalmente los llama derrames, y puede llegar a dañar órganos tan importantes como lo son los riñones. Esto le pasa a las personas que sufren de enfermedades cardiovasculares. Y, como les dije ahorita, el hecho de padecer una enfermedad mental grave puede llevar a que suframos de enfermedades cardiovasculares y por lo tanto estemos expuestos a este tipo de enfermedades, a los infartos, a los accidentes cerebrovasculares y a las enfermedades de los riñones. ¿Qué es el síndrome metabólico? Esto le sonará muy extraño, pero la idea de este término síndrome metabólico se desarrolló para buscar esas personas, ese grupo de personas que tienen un alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Se puso entonces este término a ese grupo de personas que están en riesgo de padecer este tipo de enfermedades. ¿En qué consiste tener un síndrome metabólico? Consiste en tener alguna de estas enfermedades que nos ponen acá, sufrir de obesidad, sufrir de la presión, del colesterol. Ustedes en algún momento habrán escuchado el término el colesterol bueno y el colesterol malo. Este término que les pongo acá, colesterol HDL, hace referencia a ese colesterol que normalmente y comúnmente llaman el colesterol bueno, ¿sí? Entonces las personas que tienen bajo ese colesterol, que es un protector, están en riesgo de sufrir de un síndrome metabólico.
Igualmente las personas que tienen los triglicéridos elevados y el azúcar en sangre elevado, que es lo que llamamos la glicemia. El síndrome metabólico en la población general, digamos que es mucho menor que en las personas que padecen una enfermedad mental. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Hay varios factores y varias razones por las cuales una persona que tiene una enfermedad mental esté más expuesta a sufrir de eso que llaman un síndrome metabólico. ¿Y de qué depende? Depende de lo que llamamos pues en el común la pancita, el gordito de la barriga, que es lo que se conoce como obesidad abdominal. Tener esa obesidad abdominal por causas múltiples, por ejemplo, las personas que padecen enfermedades mentales están expuestas a varios medicamentos que pueden aumentar de peso, que pueden aumentar esa obesidad en el área del abdomen y aumenta el riesgo de sufrir de una resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? La insulina es una hormona que se encarga de metabolizar todos los alimentos que nosotros nos comemos. Cuando alguien sufre de esto que se llama resistencia a la insulina, quiere decir que esa persona no es tan efectiva en digerir todos los alimentos que nos comemos y por lo tanto tiende a acumular mucho más las grasas, mucho más las harinas y mucho más los alimentos que aumentan de peso. Hay factores que pueden protegernos un poquito, como la actividad física. Entonces, si yo soy una persona que sufre de una enfermedad mental, de entrada ya tengo un riesgo porque soy más propenso a sufrir de enfermedades cardiovasculares, estoy más propenso porque tomo una serie de medicamentos que me ponen en riesgo y si además de esto soy una persona que no hace actividad física, que no tiene una buena alimentación, voy a estar sumando factores de riesgo metabólico, quiere decir factores que me van a poner en riesgo de desarrollar eso que se llama un síndrome metabólico. ¿Cuáles son entonces como algunos de los exámenes clínicos y se relacionan con ese síndrome metabólico? Muchos de ustedes habrán escuchado la mayoría de estos exámenes y estudios. Los triglicéridos, la glicemia o la glucosa, que hace referencia a los niveles de azúcar en sangre, el colesterol, los tipos de colesterol que hay, como les decía ahorita, el colesterol HDL o de alta densidad, que es el colesterol protector o el colesterol que llaman bueno, el colesterol LDL de baja densidad o el colesterol que normalmente conocemos como el colesterol malo y los niveles totales de colesterol, que miden esa cantidad de grasa que está circulando en el torrente sanguíneo por los vasos y en esa medida cuánta cantidad de esa grasa hay riesgo de que se nos vaya pegando al interior de esos vasos sanguíneos y nos forme la placa de grasa o la aterosclerosis de las que le hablaba ahorita. A más de uno, de pronto de los que esté acá, les suena este término de monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA. También está relacionado con el síndrome metabólico. La medición del perímetro abdominal. Seguramente muchos de ustedes o familiares les han medido con un metro esa pancita, esa grasa en el área abdominal. Y por supuesto el uroanálisis, que es el análisis de la orina y todos los componentes que hay en la orina. Entonces son términos que se nos han hecho comunes y que en muchas ocasiones no sabemos bien qué es lo que miden y por qué no los ordenan, ¿cierto? ¿Por qué tienen relación con el síndrome metabólico? Una persona que tenga ciertos de sus exámenes alterados va a sumar puntos, por decirlo así, para estar padeciendo de un síndrome metabólico, tener bajos niveles del colesterol bueno, tener altos niveles de triglicéridos, sufrir de la presión arterial y no estar controlado, sufrir del azúcar o tener el azúcar en sangre elevado sin un control, sufrir de esa obesidad abdominal, tener aumentada la grasa del abdomen, tener un índice de masa corporal elevado, que quiere decir estar por encima del peso ideal, y tener alteraciones en esos exámenes de orina
nos pueden sugerir que estamos ante la presencia de un síndrome metabólico y que por lo tanto estamos en riesgo de sufrir enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones y enfermedades del cerebro. ¿Por qué entonces la importancia de mencionar esos datos en el paciente con enfermedad mental? Porque existen unos factores de riesgo para sufrir de un síndrome metabólico. Los factores que predisponen a la persona que sufre o que no sufre de enfermedad mental grave es algunos de los medicamentos que se utilizan nos ponen en riesgo de sufrir de un síndrome metabólico. Tener un estilo de vida poco saludable, es decir, alimentarnos mal y no hacer actividad física. Consumir sustancias como el cigarrillo, como el licor. Eso hace parte de no tener un estilo de vida saludable y el hecho de tener un menor acceso a algunos sistemas de salud o acceder a la atención en salud también nos pone en riesgo para sufrir de síndrome metabólico. Y digamos que el hecho de tener una enfermedad grave de entrada solamente por padecer de esquizofrenia o de trastorno afectivo bipolar, ya estamos en riesgo. Entonces, si yo de entrada por sufrir de una enfermedad mental grave me encuentro en riesgo para síndrome metabólico, le sumamos igualmente el riesgo de algunos de los medicamentos que comúnmente utilizamos para tratar esa enfermedad mental grave, como por ejemplo los antipsicóticos atípicos. Son medicamentos que para muchos de ustedes se hacen muy conocidos, como son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, el aripiprazol, la paliperidona y el amisulpride. Esos son medicamentos llamados antipsicóticos atípicos y van a ser parte del tratamiento principal para los trastornos y las enfermedades mentales graves. Al igual que estos otros medicamentos, como son, por ejemplo, los estabilizadores del ánimo, para muchos en común, pues como el ácido valproico. Hay otros, claro que hay otros, pero los que están escritos acá son los que más riesgo ponen a una persona de sufrir de síndrome metabólico. El solo hecho de estar tomando este tipo de medicamentos suma puntos para que empecemos a sufrir de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué están señalados en rojo estos tres medicamentos? Porque dentro de todos los que hay, estos tres medicamentos son los que aumentan un poco más el riesgo de sufrir de síndrome metabólico. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque entonces muchos se estarán preguntando en este momento, bueno, y si estos medicamentos que yo necesito para tratar esta enfermedad mental me están poniendo en riesgo para un síndrome metabólico, ¿qué podría yo hacer al respecto? Porque pues claramente no podríamos dejar a un lado la medicación por el temor a padecer como este síndrome metabólico. ¿Qué se puede hacer entonces? Una de las opciones para tener control sobre este estado es llevar un control cercano con exámenes clínicos que nos ordene un especialista en la consulta. ¿Qué más podemos hacer para mejorar esa situación a la que estamos expuestos por padecer enfermedad mental grave y por estar bajo el efecto de estos medicamentos? Eliminar otros factores que sumen puntos para que uno sufra de un síndrome metabólico. Entonces, por ejemplo, evitar el consumo de sustancias como el cigarrillo, como el licor, hacer y tratar de ser frecuentes y constantes en actividad física, en hacer ejercicio y tener unos hábitos de sueño saludables, una alimentación saludable, evitar el exceso de azúcares, evitar el exceso de grasas y evitar el exceso de carbohidratos. De ese modo, llevando un estilo de vida saludable, yo puedo restarle un poco el riesgo que tengo por sufrir una enfermedad mental y por estar bajo el efecto de esos medicamentos que van a ser necesarios para controlar la enfermedad. Igualmente, dentro de las cosas que podemos hacer es seguir un manejo integral por todas las especialidades. Para muchos de ustedes, las citas y los seguimientos por psiquiatría podrán ser uno de los, digamos, de las citas más importantes que puedan tener, pero por el hecho de que yo sufra una enfermedad mental y ya esté en seguimiento por el psiquiatra, no quiere decir que no haga falta el acompañamiento de otras especialidades si yo estoy empezando a tener más factores para sufrir de una enfermedad metabólica.
Entonces, un manejo integral entre todas las especialidades, entre el médico de familia, entre los terapeutas que me ayudan con esta enfermedad, va a ser fundamental para mejorar ese riesgo que tenemos. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a tener en cuenta cómo mejorar esos factores de riesgo que son modificables, como cuidar el peso, como los estilos de vida, como las sustancias, todo eso yo lo puedo modificar en mi estilo de vida para que los factores de riesgo que no se pueden modificar o cambiar no sumen adicional pues riesgo a los modificables. Surgiría entonces también la siguiente pregunta: ¿existirán otras situaciones a las que estamos expuestos por sufrir de enfermedad mental? Sí, una ya la dijimos, el uso de medicamentos, ¿cierto? Sufrir de cualquier enfermedad mental nos expone a padecer cualquier efecto secundario, nada más por el hecho de tomar un medicamento. Esto es muy importante porque la idea tampoco es pensar que no debemos tomar medicamentos por sus efectos secundarios. No, cualquier medicamento, de hecho cualquier sustancia, así sea natural o sea un medicamento, va a generar cambios dentro de nuestro organismo. Por muy natural que sea o por muy medicamento que sea, va a generar efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen una descripción muy amplia de todos los posibles efectos secundarios que se generen a partir de tomar cualquier sustancia o medicamento. Eso no quiere decir que todos se vayan a presentar si yo me los tomo, ¿cierto? Habrá algunas situaciones específicas para cada persona que hagan que sea más fácil que presente un efecto secundario o que no lo presente. Por ejemplo, entonces, el uso de los medicamentos antipsicóticos que son necesarios para tratar muchas de las enfermedades mentales que padecen y el riesgo de sufrir un síndrome metabólico por usar ese tipo de medicamentos. Ese sería pues como un ejemplo. ¿Cuáles entonces son los medicamentos que necesitan un seguimiento con exámenes? En general, la gran mayoría de medicamentos que utilizamos van a necesitar un seguimiento con exámenes de sangre. ¿Para qué? Para evitar que se presenten efectos secundarios como la enfermedad metabólica y como otras que vamos a ver para cada uno de los medicamentos, y por ende va a ser necesario. Si yo estoy pensando que una persona esté en riesgo de sufrir un síndrome metabólico, tengo que estar pendiente y tengo que estar haciéndole un seguimiento cercano a los factores que pueden desarrollar esa enfermedad. Como les decía ahorita, tengo que estar pendiente de los niveles del colesterol bueno, los niveles del colesterol malo, los niveles de los triglicéridos, del azúcar en sangre, porque si yo no le hago un seguimiento cercano y estoy expuesto a los riesgos de los medicamentos y estoy expuesto a los riesgos de padecer una enfermedad mental, no me voy a dar cuenta que estoy sufriendo de un síndrome metabólico hasta que no se presente una consecuencia grave como un infarto, como un accidente cerebrovascular o un derrame o una enfermedad de los riñones. Por eso, lo que tratamos de hacer es hacer una búsqueda preventiva de las personas que tienen factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad mediante exámenes de sangre que van a ser necesarios para esto. Entonces, la mayoría de los medicamentos que tenemos acá les sonarán conocidos y son los psicofármacos que requieren y que necesitan un seguimiento con exámenes. Eso es lo que quiere decir seguimiento paraclínico. Aparte de lo que yo veo en el paciente, tengo que tomar unos exámenes adicionales. Y son, por ejemplo, la clozapina, todos los antipsicóticos de segunda generación que les mencioné, que nos ponen en riesgo de sufrir de un síndrome metabólico, y estos medicamentos como el ácido valproico, el carbonato de litio, la carbamazepina, la lamotrigina, que también son medicamentos que se utilizan para la enfermedad mental grave, como el caso del trastorno afectivo bipolar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la clozapina, que muchos de ustedes les suena el nombre, lo conocen o tienen algún familiar que use este medicamento. Conocen que es un medicamento antipsicótico, ayuda a controlar los síntomas de la psicosis y a mantener al paciente
con un estado basal en donde haya la menor cantidad de síntomas positivos conocidos. Ya muchos de ustedes han aprendido en los grupos de psicosis en qué consisten esos síntomas positivos. La clozapina generalmente es un medicamento que se utiliza cuando varios de los otros medicamentos no han funcionado bien en el paciente, es decir, que ha sido una enfermedad muy resistente al tratamiento. Cuando hay resistencia al tratamiento, generalmente al paciente le pueden mandar este medicamento, la clozapina. ¿Cuáles son los efectos secundarios que uno podría descubrir ordenando exámenes de control antes de que se presenten? El síndrome metabólico, como les expliqué ahorita, la clozapina es uno de los que más riesgo pone al paciente de sufrir del síndrome metabólico, obesidad, aumento de peso, aumento de glucosa en sangre, o sea, el riesgo de sufrir de diabetes, el riesgo de presión arterial, es decir, síndrome metabólico, pero también nos pone en riesgo solamente por el uso de ese medicamento de padecer un trastorno que se llama agranulocitosis. ¿Qué será eso? La granulocitosis consiste en lo siguiente: los granulocitos son unas células que todos tenemos dentro de nuestro sistema de defensa, hacen parte de las células del organismo que combaten las infecciones, y se llaman así granulocitos porque dentro de ellas hay unos granulitos o unas sustancias contenidas adentro que van a estar llenas de proteínas, y esas proteínas van a ayudar al organismo a destruir las bacterias y las infecciones. ¿Cuáles son esas células granulocitos? Algunos de ustedes les sonarán estos términos porque cuando a la gran mayoría de ustedes les han enviado pues como un examen de sangre que se llama hemograma, habrá leído estos términos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estas células son los granulocitos, son los encargados de combatir las infecciones, por lo tanto son muy importantes. Las personas que tienen menos cantidad de granulocitos van a ser mucho más propensas, es decir, van a estar en un riesgo mucho más alto de sufrir infecciones graves, mucho más frecuente que las que tienen unos niveles buenos de granulocitos. Entonces, ¿qué es la granulocitosis? Tener esas células en la sangre bajas, es decir, estar expuesto a infecciones por bacterias muy graves. La clozapina, cuando se usa, hay que estar muy atento a que no se desarrolle ese efecto secundario que se asocia a ese medicamento. ¿Por qué entonces cuando a una persona le ordenan ese medicamento, la clozapina, le van a estar pidiendo muy seguido un examen que se llama hemograma? Porque como les dije, en el hemograma podemos ver cuánta cantidad hay de neutrófilos, cuánta cantidad hay de eosinófilos y cuánta cantidad hay de basófilos. Y por lo tanto podemos estar pendientes de que el medicamento no vaya a empezar a bajar esos niveles de células cuando lo estamos empezando. ¿Qué se recomienda? Que se ordene el hemograma cuando estamos empezando la clozapina, un hemograma cada semana. El hemograma es un examen que se toma en la sangre. Entonces, la persona que le empieza la clozapina le deben hacer un hemograma cada semana en esas primeras 18 semanas de tratamiento, porque es el momento en el que más están expuestos al riesgo de sufrir a granulocitosis. A partir de esas primeras 18 semanas se pueden espaciar un poco esos hemogramas. Generalmente de ahí se continúa en un hemograma al mes, por lo menos por otros 6 meses, y después se pueden espaciar un poquito más, incluso cada 3 meses. Entonces es posible que las personas que estén tomando clozapina en este momento digan: sí, a mí me mandan, cada vez que me mandan exámenes, dentro de esos exámenes está el hemograma. ¿Por qué? Porque estamos vigilando que no se presente este efecto secundario llamado agranulocitosis. Con el ácido valproico. El ácido valproico, como les decía ahorita, es un medicamento estabilizador del ánimo. Va a ser mucho más conocido por los pacientes que sufren de trastorno afectivo bipolar o de trastorno esquizoafectivo. Van a decir: ay, sí, a mí me han mandado ese medicamento porque es una de las piezas fundamentales para el tratamiento de estas enfermedades. Y el uso de este medicamento expone a las personas a que sufran principalmente de alteraciones en la función y el funcionamiento pues,
del hígado en la función de la coagulación, es decir, esa coagulación quiere decir que cuando yo tengo una herida, cuando yo me lesiono, cuando yo me corto, las células de mi organismo formen un taponcito de células para que yo no siga sangrando. El medicamento puede afectar esta parte de la coagulación, sobre todo en las personas que de base tienen un riesgo de sufrir de la coagulación. Y también me pone en riesgo de sufrir de síndrome metabólico. Otras personas dirán, ¿y por qué a mí también cada vez que me ordenan el ácido valproico me están pidiendo un examen que se llama valproemia? Porque para este tipo de medicamentos es muy importante establecer cuáles son esos niveles de medicamento que tiene cada persona en sangre, porque dependiendo de ese valor, nosotros como especialistas vamos a poder encontrar la dosis que es útil para cada una de las personas. Ustedes se habrán dado cuenta que no todo el mundo tiene las mismas dosis de todos los medicamentos. Midiendo estos niveles de valproemia o de ácido valproico en sangre, nosotros como especialistas podemos ajustar una dosis que sea adecuada para cada uno. ¿En qué me pone en riesgo entonces el ácido valproico? En sufrir de síndrome metabólico, de alteraciones de la coagulación y de función del hígado. Entonces, por el lado del síndrome metabólico, el paciente que tome ácido valproico frecuentemente le van a estar realizando exámenes de glucosa en sangre, es decir, de niveles de azúcar en sangre, le van a estar haciendo exámenes de colesterol frecuentemente, idealmente cada 3 meses para estar pendientes que no se nos estén aumentando el colesterol malo o bajando el colesterol bueno, de triglicéridos y estar pendientes que no estemos sufriendo de la presión, que no estemos sufriendo de obesidad. En cuanto a las funciones del hígado, como les dije, para el uso de este medicamento se debe hacer un seguimiento cercano de que nuestro hígado funcione bien, porque es necesario tener un buen funcionamiento del hígado para que nuestro toma de medicamento, para que el ácido valproico sea bien digerido por el organismo, sea bien metabolizado por el organismo. Y si yo garantizo, pidiendo exámenes que me midan la función del hígado, que mi hígado está funcionando bien, no voy a estar exponiendo al paciente a un riesgo de que el medicamento no pueda ser metabolizado por su hígado y por lo tanto no lo estoy exponiendo a un riesgo de que si yo no puedo metabolizar bien el medicamento, no vaya a sufrir de una consecuencia grave, como por ejemplo una intoxicación por el medicamento. ¿Cuáles son entonces esos exámenes que me miden la función del hígado? Puedo medir enzimas, que son sustancias que ayudan al metabolismo, proteínas, puedo medir productos que el hígado desecha, puedo medir la capacidad de la coagulación, hace parte de esas funciones que tiene el hígado. Entonces lo puedo medir mediante transaminasas. A más de uno le debe sonar ese término, transaminasas, conocidas también en el lenguaje pues, que ustedes pueden escuchar en la consulta como AST o ALT, como albúmina, como bilirrubinas, como GGT o gamma glutamiltransferasa, como LDH o lactato deshidrogenasa y como TP. Todos estos exámenes que están viendo acá me van a medir la función de algunas enzimas. Las transaminasas son enzimas del hígado, las GGT también son enzimas del hígado, la albúmina son proteínas que el hígado debe producir y las bilirrubinas son esos productos que el hígado desecha y que van a ser eliminados normalmente por nosotros. Y todo esto lo estamos haciendo para verificar cada 3 meses que nuestro hígado esté funcionando perfectamente para poder digerir y metabolizar bien ese ácido valproico. ¿Por qué pongo cada 3 meses o cada 6 meses? Porque una persona a quien yo le haga estos exámenes y de pronto estén empezando a alterarse algunos de los valores, yo sí quisiera hacer un seguimiento más cercano para evitar alguna consecuencia negativa. A esas personas a las que se les puede alterar alguno de estos exámenes, yo preferiría hacerles un seguimiento cada 3 meses, que es más cercano. O en caso de que la persona vaya muy bien con su tratamiento, se haya demostrado varias veces que los exámenes están perfectos en cuanto a la función del hígado, yo podría espaciar un poquito más el tiempo en el que
pido los exámenes porque pues a nadie le gusta pues que lo estén chuzando como tan rápido, ¿cierto? Si hay un buen control, puedo espaciar un poco más ese tiempo y puedo hacerlo cada 6 meses. Otro de los medicamentos que de pronto les suena, el carbonato de litio o el conocido litio, también hace parte de ese grupo de estabilizadores del ánimo, también va a estar más conocido por las personas que sufren de trastorno afectivo bipolar o de trastorno esquizoafectivo. Dentro de los efectos secundarios que se ven sobre todo en este medicamento, se puede llegar a alterar la función del riñón, la función de la hormona tiroidea y la función cardíaca, sobre todo en las personas que tienen más de 50 años. ¿Qué se puede alterar también con el uso de este medicamento? Algunas de las vitaminas que tenemos en la sangre y que son necesarias para nuestro organismo. Este medicamento también se mide en sangre, es decir, los niveles de este medicamento nos van a ser útiles a nosotros como especialistas para saber si la dosis que estamos utilizando en cada uno de los pacientes le funciona o no le funciona bien a ese paciente. Y nos va a poner en sobreaviso esos niveles de litio o la litemia en el paciente en quien se están elevando mucho esos niveles en sangre y podríamos estar exponiéndolo a un riesgo de sufrir algo que se llama intoxicación por litio, que es intoxicación, como su nombre lo dice, por ese medicamento. Por eso para nosotros es muy importante cuando están con este tratamiento estar haciendo un seguimiento cercano de esos valores del litio en sangre. Entonces, como los principales efectos secundarios se ven reflejados en el riñón, en la hormona de la tiroides o en la tiroides y en la función cardíaca, los exámenes que vamos a estar solicitando para las personas que usan este medicamento van a estar en relación con estas tres funciones, la renal o del riñón, la de la tiroides y la del corazón. En cuanto a la función renal, entonces a las personas que usan este medicamento se les debe hacer un seguimiento de las funciones del riñón. ¿Qué me mide a mí la función del riñón? Muchas sustancias que yo puedo detectar en sangre me van a hablar de cómo está funcionando ese riñón para eliminar todas las toxinas y desechos que debe eliminar un riñón normalmente. Esto se va a medir por algunos exámenes en sangre y por algunos exámenes en orina. A muchos de ustedes les van a sonar estos exámenes, la creatinina, el BUN, el ionograma, la microalbuminuria. Estas dos que están acá, la creatinina y el BUN o nitrógeno ureico, son sustancias que se van a medir en sangre y que van a decir el grado en el que mi riñón es capaz de eliminarlas por la orina. Entonces, a medida de que más alta tenga la creatinina, quiere decir que el riñón está eliminando un poquito menos. Ionograma. El ionograma es un examen que nos va a medir iones o electrolitos llamados por este nombre porque son unas sustancias que tiene nuestro organismo que son fundamentales pues para el funcionamiento de muchos de los órganos, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, y van a hablarnos de cómo funciona nuestro riñón y cómo está eliminando ese tipo de sustancias. Entonces, por eso es una medida de cómo funciona nuestro riñón. Igualmente, la microalbuminuria de estos exámenes es el único que se hace en orina y me mide la cantidad de proteínas que mi riñón está eliminando. Y estos exámenes, la idea es hacer un seguimiento cada 3 meses para ver que mi riñón es capaz de eliminar muy bien, porque el litio se va a eliminar por el riñón y si mi riñón no está funcionando bien, el litio no se va a poder eliminar. Y cuando yo no puedo eliminar bien el litio, se empieza a acumular en sangre y eso se puede volver tóxico para el organismo. Entonces, para las personas que usan litio, por esta razón es fundamental hacer un seguimiento de cómo van funcionando mis riñones. También afecta entonces y los efectos secundarios pueden estar asociados con esa función de la tiroides. La tiroides es una glándula del organismo que produce unas hormonas. A muchos de ustedes les va a sonar el nombre de TSH, ¿sí? Esa TSH es una hormona que produce la glándula que se llama tiroides y esa hormona está encargada de hacer muchas funciones dentro del organismo para que funcione adecuadamente. Entonces, cuando a mí se me altera
esa glándula, voy a alterar cuánto produzco de esa hormona y por lo tanto mi organismo no va a funcionar adecuadamente en varios aspectos. Esa TSH, cuando yo mido TSH, estoy midiendo los niveles que produce la glándula tiroides de esa hormona en la sangre. Y esto me va a hablar de qué tan bien está funcionando la glándula tiroides en mi organismo. A algunas personas se les hará común y a muchas personas les puede ocurrir que cuando toman durante muchos años el carbonato de litio o el litio, empiezan a tener dificultades de la tiroides. Entonces, el seguimiento de este examen TSH va a ser fundamental para estar atentos a que nuestra glándula tiroides no esté empezando a alterarse por el uso del litio. Y en los casos en los que se altere, para nosotros va a ser muy importante darnos cuenta a tiempo porque podemos iniciar un tratamiento que nos mejore esto. El seguimiento también puede ser cada 3 meses o cada 6 meses con este examen de TSH. Cada 3 meses en las personas en quienes estemos empezando a ver que se pueda estar afectando y cada 6 meses en las personas que vemos que no han tenido ningún problema a este nivel y que no tienen ninguna dificultad con la hormona tiroidea. Entonces, todos los medicamentos que estamos utilizando, todos estos psicofármacos que les estaba describiendo, tienen efectos secundarios, no quiere decir que a todo el mundo se le vayan a presentar, pero entonces es muy importante para nosotros como especialistas y para ustedes como pacientes estar revisando que los medicamentos que tenemos, el hecho de sufrir de una enfermedad mental grave no nos esté ocasionando como efecto secundario alguna enfermedad metabólica como el síndrome metabólico, como diabetes, como hipertensión, como obesidad, o que nos esté generando alguna otra consecuencia, como intoxicaciones, como alteraciones de los riñones, del corazón y de las hormonas y vitaminas en el cuerpo. Entonces, esos son los medicamentos a los que ustedes están acostumbrados a usar y por los cuales a ustedes se les hace un seguimiento con exámenes. ¿Por qué entonces van a ser tan importantes esos exámenes de seguimiento cuando tomamos estos medicamentos que les mencioné? Porque nos van a hablar del riesgo de desarrollar el síndrome metabólico y del riesgo de que nuestro corazón, de que nuestros riñones y de que nuestros cerebros sufran por el uso de este tipo de medicamentos. Porque también nos van a hablar del riesgo de desarrollar algunos de los efectos secundarios específicos para cada uno de los medicamentos. Y por lo tanto van a evitar que estemos expuestos y exponiendo, digamos que nuestra salud general y nuestra vida. También porque nos van a ayudar a identificar alteraciones en algunos de los exámenes que podemos mejorar entonces de esta forma el tratamiento. Y si yo me doy cuenta que una persona está sufriendo alguno de estos efectos secundarios, ¿por qué no abordar ese tema y mejorar la calidad de vida del paciente que se genera de pronto como por algunos de sus efectos? También porque nos ayudan a saber si el medicamento que tomamos está en una dosis adecuada, como les decía ahorita, para los medicamentos que medimos en sangre, saber si estamos en una dosis que es efectiva para nuestro peso, para nuestra talla, para nuestra condición actual, saber que no estamos expuestos ante una intoxicación porque se nos esté acumulando ese medicamento. Entonces, por eso también son importantes esos exámenes. Y también porque nos van a ayudar a nosotros como especialistas a tomar conductas respecto a ese tratamiento que les estamos brindando a ustedes, de una forma que sea temprana, que sea rápida, para que así puedan tener una salud integral y no solamente un bienestar en salud mental. Esa es la importancia de hacer seguimiento con exámenes, sobre todo para este tipo de medicamentos que les mencioné. No quería pues como terminar esta charla sin dejarles pues como una frase, nuevamente haciendo como mucho énfasis en el estigma al que están sometidos los pacientes con enfermedad mental, de este médico psiquiatra suizo que se llama Carl Gustav Jung, y nos dice que pensar es difícil y es porque eso, es por eso entonces que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Les agradezco mucho por la atención, quedo abierta como a las sugerencias, a las preguntas que tengan por hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Natalia. Qué conferencia tan interesante y todos estos medicamentos que estas personas toman y que a veces, bueno, nosotros que tratamos y Natalia, que es compañera mía de trabajo, a veces uno siente que los pacientes llegan sin exámenes y tomando este viajado de medicamentos que están poniendo en riesgo su salud, ¿cierto? Es como muy importante. Preguntas muchas aquí en la parte virtual, no sé si tengamos, presencial tengamos preguntas, pero pueden ir alzando la mano las personas que quieran hacer preguntas. Aprovechemos a la doctora Natalia y yo les doy la... Sí, bueno, aquí ya tenemos una primera pregunta. Abro yo la cámara, sí, perdón. ¿Listo? Si querés, me decís la pregunta, o me dice la pregunta. Sí, señor. La pregunta es con respecto a la clozapina. ¿Es verdad que la clozapina también genera reducción de glóbulos, no produce anemia en muchos casos? ¿Sí lo escuchaste, Natalia? No, que si es la clozapina, que si es verdad que la clozapina produce reducción de glóbulos rojos y produce anemia, ¿cierto? Anemia aguda. Anemia aguda no está descrito, pero lo que disminuye es los glóbulos blancos. ¿Sí? Los glóbulos blancos, que son las células de las defensas, que son las que yo les comentaba ahorita. La anemia no está descrita, pero la disminución de los glóbulos blancos o células de la defensa sí se dice con el uso de clozapina. A Lucy Díaz le veo que alza la mano. Muchas gracias, una gran conferencia, doctora Natalia, muchísimas gracias. Yo quería preguntarle sobre la suplementación. ¿Vale la pena ayudarles un poco a los enfermos con los episodios de esquizofrenia o bipolaridad, digamos, con la ingesta de complejo B, de un omega, ayuda a una buena vitamina, todo pues orgánico, ayuda a mejorar, o por lo menos no, obviamente no a curar, pero ayuda un poco a mejorar el tema a nivel de salud? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy importante, muy interesante esa pregunta que me estás haciendo, porque a pesar pues de que no está explícito durante la charla, es importante mencionar que muchas veces muchos de los síntomas de los pacientes cuando se descompensan podrían estar explicados porque muchas de las vitaminas en sangre estén bajitas. Entonces, en ese sentido, uno de los seguimientos importantes que debería hacerse en todo paciente con enfermedad mental son los niveles de vitaminas en sangre, ¿sí? Y en esas personas en las cuales se encuentren niveles bajitos de vitamina B12, de ácido fólico, de tiamina, sería fundamental acompañar el tratamiento de la esquizofrenia con la suplementación de esas vitaminas. Ojo, idealmente en quienes tengan bajos esos niveles. ¿Listo? Muchas gracias. María Magdalena. Bueno, doctora, lo que pasa es que, bueno, los médicos mandan los exámenes después de rutina, el hemograma, en fin, lo que usted nos explicó. Pero estas vitaminas generalmente no, por ejemplo, mi hijo asiste cada 6 meses, cada 4 meses a la psiquiatría, a él nunca le mandan estos controles de vitaminas. ¿Uno le puede sugerir al psiquiatra eso o qué se puede hacer ahí? Si no se los han realizado por lo menos en más de 6 meses, me parecería, o por lo menos hasta en un año, me parecería muy importante, digamos que tener en cuenta esa sugerencia que me estás haciendo, proponerle de pronto al especialista o al psiquiatra tratante un nuevo control, sobre todo si estás viendo que a pesar del buen tratamiento que tiene, hay todavía algunas dificultades para que mejore. Entonces sería una buena opción. Esa sugerencia me parece muy válida. Doctora, excelente la charla, estoy muy agradecida, aprendí mucho, de verdad que no alcancé a tomar nota de todo, pero sí tomé algunos daticos y de verdad estoy eternamente agradecida a este grupo de Asanafe y a usted, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. María Magdalena, perdón, pero va a quedar grabada. Entonces en YouTube te pasamos el listadito para que puedas volverlo a repetir. Ay, volverlo a mirar. Gracias, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Eso te iba a decir, Magdalena. Todas estas charlas de Asanafe se cuelgan en la página web, ¿cierto? Para que sepas que ahí la puedes consultar.
Tiene la palabra Frei Peláez. Muy buenas tardes para todos. Doctora, para hacerle la consultica, con relación a la olanzapina, ¿qué cuidados o qué exámenes recomendaría en este caso para controlar un poco los efectos secundarios con relación a este medicamento? Con la olanzapina el principal riesgo es el síndrome metabólico. Entonces, en una persona que esté tomando olanzapina va a ser muy importante hacer el seguimiento con el hemograma, con los niveles de colesterol, HDL o LDL, con el azúcar en sangre o la glicemia, con un adecuado peso. Es decir, lo ideal sería que para las consultas, por lo menos cada 3 a 6 meses, estuvieran pesando al paciente, midiendo cuánto mide ese perímetro abdominal, es decir, como la barriguita, y estar pendiente de que no esté sufriendo de la presión arterial. Esos son como los principales objetivos del seguimiento en una persona que esté tomando olanzapina. Y en el caso, pues, aplica para el hermano mío. Si él sufre de la tiroides, ¿habría alguna consecuencia con relación a este otro medicamento? Muy importante esa pregunta porque la tiroides y el funcionamiento de la hormona tiroidea también, así como las vitaminas, es fundamental que esté controlado y que esté en buenos niveles para que nuestra enfermedad mental esté controlada. Entonces, así suframos o no de la tiroides, es muy importante estar pendiente de esos niveles de TSH o de hormona tiroidea. Y en quienes sufren, pues con mayor razón, mantener un seguimiento cercano y mantener los niveles de medicamento de hormona tiroidea o levotiraxina en dosis adecuadas. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora, y a la asociación. Bueno, Natalia, muchas gracias. Te voy a leer 2 preguntas aquí de Ángela María Álvarez, que dice: doctora, buenas tardes, muy ilustrativa y muy clara. Muchas gracias, y voy a escribir 2 preguntas. La primera: si existen medicamentos atípicos y generan tantos efectos negativos, ¿por qué no los eliminan del mercado y promueven medicamentos menos nocivos? Bueno, aquí hay que hacer nuevamente la aclaración que hice durante la charla. Cualquier medicamento que yo me tome, sea el que sea el más bueno, sea el más malo, cualquier medicamento que una persona tome tiene escritos, pero lo que les debo es la claridad, lo que les decía, no necesariamente quiere decir que todos puedan presentar en una persona. ¿Por qué están descritos? Porque los laboratorios tienen que ser responsables, las casas farmacéuticas tienen que ser responsables y describir todo lo que ha asociado toda la población mundial al medicamento. Entonces, alrededor del mundo, si una persona reportó que con ese medicamento presentó dolor de cabeza, la empresa o la farmacéutica está en la obligación de reportar que ese medicamento puede producir dolor de cabeza. No quiere decir que a todo el mundo le genere dolor de cabeza. Entonces, no son eliminados porque no a todo el mundo va a desarrollar los efectos secundarios de esos medicamentos y porque sin ellos no se logra un control de la enfermedad. Desafortunadamente, bueno, vamos como en un proceso de ir desarrollando nuevos medicamentos con la tecnología y con el tiempo. Seguramente van a desarrollar medicamentos que generen menos efectos secundarios. Pero no es posible que una sustancia extraña como un medicamento uno se la tome y no genere ninguna consecuencia en el organismo. Todos los medicamentos tienen descritos efectos secundarios. Listo. Lo importante es que no a todo el mundo le van a dar esos efectos secundarios. Por eso, cuando uno mira el riesgo de suspender un medicamento y el beneficio de utilizar un medicamento, entonces uno pone como una balanza. Si es más beneficioso porque me va a controlar mi enfermedad mental y no he presentado efectos secundarios, yo no debo suspender ese medicamento. Entonces, esa sería como la respuesta. El micrófono está apagado. Gracias, Natalia. Y hay otra pregunta aquí que dice, de Ángela María, dice: ¿hay tratamientos para desintoxicar los efectos negativos, como por ejemplo el lavado del hígado para quienes toman ácido valproico? Pregunta buena. Pregunta buena y no.
o sea, no existe, y uno no necesita desintoxicar el hígado por estar tomando ácido valproico. Uno que sí debe estar pendiente, que uno tenga un buen hígado que funcione muy bien para ser capaz de metabolizar todos los medicamentos que uno se toma. Les pongo el ejemplo específico por el ácido valproico, no necesariamente porque el ácido valproico daña el hígado, no, sino porque el hígado es necesario para uno metabolizar bien el ácido valproico. Entonces hay que estar pendientes de que funcione bien para que uno pueda digerir o metabolizar bien ese medicamento. Pero no quiere decir que el ácido valproico dañe el hígado. Por aquí está lanzando la mano. Beni, ¿dónde la veo? Bueno, Beni, por favor, prende tu micrófono. Hombre, no ha prendido el micrófono. Mientras tanto le va a Margarita, dice muchas gracias, en realidad quedé muy preocupada. James está bajando mucho de peso y él toma risperidona, carbonato de litio y paleperidona en inyección. En ese caso como tan específico, creo que habría que buscar una cosa diferente a consumo perdiendo de peso, pues preguntar bien como qué es lo que está pasando, porque los medicamentos que él usa no están asociados con perder peso. ¿Qué podría ser? Podría ser alguna descompensación de la enfermedad mental o podría ser alguna otra causa de otra enfermedad que podría estarle desencadenando esto. Pero así como tan específico como el caso, con lo que me estás preguntando, no creería que ninguno de los medicamentos le esté generando esa pérdida de peso. Y yo conociendo a James me da la impresión de que James también está haciendo más actividades, entonces de pronto puede ayudar un poquito. Eso no significa, Márgara, pues que sea eso, pero hay que mirar de lado. Ahora sí, Beni. Ay, muchas gracias, doctora Natalia, muy adorada, muchas gracias por ese lenguaje tan claro para contarnos todo esto y tan bonito, como tan sintetizado, pues, que nos pueda llegar de verdad como la información más precisa. Muy agradecida, mi hijo toma, a él le aplican es la inyección, una inyección que es cada mes, el videno, la olanzapina, perdón, se me escapa. Josefina, ayúdame por favor, la inyección mensual. ¿La risperidona o el palmitato de paliperidona? Paliperidona, perdón. Sí. Entonces él sí tiene la barriguita que ustedes dicen. Entonces ha sido muy difícil, pues, y yo no pierdo la esperanza de que vuelva a coger la bicicleta, porque él era un atleta pues súper impresionante y desde hace 3 años nada, no la quiere tocar, pero vamos a ver que entra al gimnasio, si Dios quiere, esperemos lo mejor. Y de nuevo muchas gracias a Josefina, a Luz y también tan bonitas por lo de los suplementos vitamínicos que me parecen fundamentales. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, yo le pregunto, el consumo de alcohol y medicamentos y el hígado y los riñones, todo eso, ¿por qué le dicen a la gente, si usted toma esas pastillas, usted no puede tomar? ¿Qué nos puede contar como desde la parte metabólica? Bueno, desde la parte metabólica, el solo hecho de consumir licor nos está poniendo en un riesgo muy, muy alto de sufrir de diabetes, de sufrir de obesidad y de que ese alcohol de forma crónica nos dañe el hígado. ¿Qué pasa cuando uno toma licor? El licor se metaboliza, es decir, cuando yo digo metaboliza, habla que como que se digiere por el organismo en el hígado. Entonces, si yo tomo licor que se metaboliza en el hígado y le sumo un medicamento que también se metaboliza en el hígado, eso puede hacer que nuestro hígado quede con una carga de trabajo como muy pesada, quede sobrecargado de trabajo y no voy a metabolizar bien el hígado, el medicamento, por lo tanto puedo entrar en una crisis o puedo no metabolizar tan bien el licor y por lo tanto puedo terminar haciendo que mi hígado empiece a fallar. Esa es la razón por la cual uno debe mezclar este tipo de medicamentos con licor. En primer lugar, por el riesgo.
diabetes, obesidad, hipertensión. En segundo lugar, porque sobrecargamos al hígado. Y en tercer lugar, porque solo por el uso de ese tipo de sustancias yo estoy exponiéndome a presentar una crisis de mi enfermedad mental. Esas son las razones principales. Pero no es porque le quite el efecto al medicamento. En algunos casos puede pasar. Como el hígado está concentrado en metabolizar de pronto el alcohol, no metaboliza bien el medicamento, por lo tanto los niveles del medicamento no alcanzan los niveles suficientes para funcionar bien. Entonces sí puede perder el medicamento. Muchas gracias, doctora. Pregunta Mireya. Buenas tardes. Una preguntita, doctora. ¿Es muy difícil la suspensión del clonazepam y ese es para la esquizofrenia? No, ese es un medicamento que se usa normalmente para la ansiedad, ¿sí? Es un medicamento que genera y puede generar dependencia, es decir, que una persona no sea capaz de dejarlo. Por eso, cuando se usa por tiempos muy largos, sí puede volverse muy difícil ir suspendiéndolo. No es un medicamento que se deba suspender de golpe, debe ser bajo la supervisión del especialista y con las indicaciones del especialista. Bueno, doctora, gracias. Y por aquí tenemos otra pregunta presencial. En el caso de... Acá, la doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi pregunta es, en vista de los efectos secundarios de muchos medicamentos que los pacientes, pues, o mi paciente, por ejemplo, manifiesta dolor de cabeza, rebote en el estómago, bueno, como tantas cositas así, ¿es conveniente suministrarle algo para el dolor de cabeza, algo para los malestares digestivos? Sí, o sea, idealmente, pues, digamos que este tipo de efectos secundarios van a ser más comunes y se van a presentar en mayor número de personas pues que los otros que son más graves. Y es fundamental tratar de como hacer tratamiento, pues valga la redundancia, de este tipo de efectos secundarios, porque esas son las molestias que a pesar de que son síntomas pequeños, pueden hacer que el paciente se deje de tomar los medicamentos. Entonces sí es muy importante abordarlos, sí es muy importante lograr hacer que los medicamentos le caigan al paciente de la mejor forma. Si tiene dolor de cabeza, idealmente sería pues como bueno que se tomara una acetaminofén, que se tomara algo que le alivie un poco el dolor de cabeza, porque puede hacer que suspenda el tratamiento, ¿cierto? Son efectos que se pueden manejar. También ante esa pregunta, doctora, muchas veces yo los escucho a ustedes que cada vez que los pacientes le comentan que les dio gripa o que tienen un dolor de cabeza, que siempre consulten para saber qué medicamento toman, que no vaya a contrarrestar los efectos de estos medicamentos. Eso es muy importante también. O sea, la idea es que haya tan buena relación terapéutica entre el especialista que los trate y la familia y el paciente, porque la idea es que comenten todos los síntomas secundarios que puedan estar asociados al medicamento, todas las enfermedades que ustedes padezcan mientras estén en un tratamiento, por lo que decía la propia Aurora. En muchos casos, dependiendo de los medicamentos que una persona tome, podemos estar en riesgo de someternos a un efecto secundario más grave. Les voy a dar un ejemplo, como con el litio. Las personas que toman litio y empiezan, por ejemplo, con enfermedades como una diarrea, un virus que le genere diarrea, o un vómito, un virus que les dé vómito, o que estén vomitando frecuentemente, es fundamental consultar oportuna y rápidamente al médico, porque cuando nos deshidratamos, los medicamentos se acumulan en más cantidad en el torrente sanguíneo, entonces nos expone a que nos intoxiquemos. Entonces es muy importante para esos síntomas, como los que están mencionando, siempre tener la consulta y el apoyo del médico tratante. Muy importante eso, Natalia, sí, porque, y también para que todos, y yo sé que este grupo de aquí ha sido muy psicoeducado en eso, pero que sepan los efectos secundarios de los medicamentos y que puedan saber que si, por ejemplo, están con litio, están con diarrea, en qué momento suspenderlo y consultar inmediatamente, ¿cierto? Entonces, la importancia del buen trabajo del equipo,
la consulta, ¿cierto? Por más boba que a uno nos parezca la pregunta, siempre hacerla, ¿cierto? Entonces, gracias, doctora Natalia, por toda esta enseñanzas. Por aquí alguien pregunta, ¿el Valcote, la sertralina o alguno de estos medicamentos genera dependencia? No, la dependencia se refiere a una sustancia. Yo no necesito y no puedo dejar. Si yo necesito un medicamento como el Valcote, como la sertralina, como cualquiera de los medicamentos que les mencioné, si yo lo necesito para estar bien, no quiere decir que soy dependiente, quiere decir que necesito el medicamento para estar controlada. Esos medicamentos no generan adicción ni hacen que el paciente sea incapaz de dejar de tomarlos. Diferente al medicamento que me preguntaba ahorita, por ejemplo, Mireya, como el clonazepam, que es otro tipo de medicamento completamente diferente. Pero los que les mencioné hoy y los que me están preguntando, no generan ningún tipo de dependencia. Bueno, por aquí también aparece una pregunta que sí dice que la fluoxamina produce problemas en la visión. La fluoxamina. O los antidepresivos en general. No, en general no. Problemas de visión no. No. Visión borrosa, de pronto. No está escrito, a no ser de que haya otra condición como de base. Ok. Yo quisiera preguntar una cosa que está pues ahí como relacionada, pero doctora, ¿cuáles son los síntomas positivos de una persona bipolar? No, los síntomas positivos hacen parte de la psicosis, ¿sí? Una persona con trastorno bipolar puede sufrir de algo que se llama psicosis. Y los síntomas positivos hacen referencia a las alucinaciones, que el paciente tenga alucinaciones, que tenga ideas delirantes o lo que llaman delirios, y que tenga conducta desorganizada, cosas que no debería, o pensamiento de... Esos son los síntomas que hacen parte de los síntomas positivos de la psicosis. Y cuando están presentes estamos ante una persona que está sufriendo de psicosis, es decir, que perdió el contacto con la realidad. Perdón, Lucy, para en trastorno bipolar los síntomas no se dividen en positivos y negativos como en la psicosis, sino en trastorno bipolar son manía, depresión o hipomanía, ¿cierto? Pues eso ya es otra conversa grande, pues, pero en los síntomas positivos se clasifican en la esquizofrenia. Bueno, muy bien, gracias. Está muy preguntando, Natalia, ¿se da cuenta que preguntan más que en el departamento? ¿Cierto? Bueno, María Magdalena vuelve a preguntar, ¿la paliperidona inyectable crea alguna dependencia? No, tampoco. Ninguno de los medicamentos antipsicóticos produce ningún tipo de dependencia. Ok. Doctora, cada vez que hay que llevar a Alejandro que le hagan ese tipo de exámenes, hay que, mejor dicho, llevarlo obligado, maniado, porque dice que se le va a acabar la sangre del cuerpo. Yo creo que a todos nos da dificultad cuando nos dicen examen y todo el mundo dice, ay, me van a chuzar. Es cierto, creo que tenemos todos dificultades, tenemos que inventarnos aquí muchas cosas y aquí sí que saben todos. No, pero más los hombres. Más los hombres. Más los hombres, pero más todos, eso dicen por ahí. No. Bueno, yo quiero de verdad, pues veo que Natalia vea muchas preguntas, yo dije que se preparara para muchas preguntas. De verdad que a mí me encanta que ustedes aprovechen estas charlas porque son charlas muy médicas, pero en este lenguaje que lo dio Natalia y que nosotros podamos entender tanto para nuestros pacientes como para nosotros mismos, ¿cierto? Porque es que me mandan estos y qué pasa si yo no me hago estos exámenes. Muchas gracias. Termina su rotación excelente, Natalia. Y quedas invitada nuevamente por aquí, aplausos para ella desde acá. Y no sé si alguien quiera decir algo más de frente a Natalia o le damos el permiso a Lucero Acevedo. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Esas enfermedades es terrible. Muy contenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, Natalia, entonces si tenés, yo sé que bueno, tienes ya participé, investigación, te puedes